Continuando con la materia de lenguaje, cultura y poder, estamos en las clases de lenguaje. Vamos a retomar entonces la lengua escrita, fija el lenguaje y evita vacilaciones y cambios continuos. La escritura contribuye a la unificación de los hombres en espacios geográficos extensos. Las sociedades grafas tienen mayor desarrollo cultural, científico y técnico que las sociedades agrafas. La escritura tiene persistencia a lo largo de los tiempos. El lenguaje icónico estudia símbolos y los signos. El lenguaje icónico más antiguo está en las cuevas de Altamira, España, y en la de Lascaux, en Francia, y se le atribuye al Homo sapiens, que tiene una antigüedad aproximada de 30.000 años. Los dibujos prehistóricos representan una escritura elemental basándose en las imágenes simbólicas que tiene una función narrativa de la historia. A más de esta clasificación de carácter universal, se puede también hablar de otros tipos de lenguaje, como el lenguaje de información popular, que es practicado con el uso de un lenguaje sencillo y por tanto ausente de tecnicismos, cuyo conocimiento es propio de una audiencia corriente y común. También está el lenguaje periodístico, que tiene un estilo de característica propia de la forma técnica de redacción de informaciones y opiniones. El lenguaje vulgar, que es utilizado por los estratos poblacionales medios y bajos. El lenguaje formal, que es el que se observa estrictamente las reglas gramaticales y adopta un tono serio. También está el lenguaje coloquial, que es el que más emplean las personas en su comunicación diaria y no obedece de manera rígida las reglas lógicas y gramaticales. La incorrección, tanto lógica como gramatical del lenguaje coloquial, es producto del uso diario. También está el lenguaje culto. Es el que se expresa con sumo cuidado. Es el uso de la lengua en su más alto nivel. Es el lenguaje que está escrito en las obras maestras de los grandes escritores. Es rico y delicado en sus expresiones. También está el lenguaje poético, que es el usado en las obras líricas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver la función social del lenguaje. A Confucio le preguntaron qué haría primero si le dejara administrar un país. El sabio chino respondió, ciertamente sería corregir el lenguaje. Si el lenguaje no es correcto, entonces lo que se dice no es lo que se quiere decir. Si no se quiere decir lo que se dice, entonces lo que se debe de hacer queda por hacerse. Si esto quedara por hacerse, entonces se deterioran la moral y las artes. Si la moral y las artes se deterioran, se pierde la justicia. Si se pierde la justicia, la gente va a quedar en la más completa confusión. Por lo tanto, no tiene que existir arbitrariedad en lo que se dice. Esto es más importante que todo lo demás. El pensador norteamericano John Stuart Mill sostenía, si toda la humanidad fuera de la misma opinión, excepto una sola persona, la humanidad no tendría justificación para hacer callar a esa persona. De la misma manera que ésta, si tuviera el poder, no tendría justificación para silenciar a la humanidad. Sin comunicación, la organización social es imposible. La influencia de un grupo jamás puede ir más allá del uso de sus vías de comunicación efectivas. El individuo que no habla con ningún miembro de un grupo está necesariamente aislado. El hombre es un ser social, es su esencia y está condenado a vivir en la unión del hombre con los hombres. Como diría Thomas Hobbes, si por la naturaleza esencial del ser humano en su vida común con otros hombres, por fuerza del individuo, para poder realizar su vida, tiene que relacionarse con los demás y para que ello ocurra necesita que un lenguaje. El individuo que solo habla con los miembros de un mismo grupo desarrolla una fuerte dependencia para recibir la formación o la información que necesita. Si se entiende que el lenguaje y comunicación mantiene una unidad indisoluble, es posible que el aumento de las formas de comunicación no solo promuevan el acuerdo en materia de valoración o moralidad de conducta, sino que utilicen en realidad para agudizar los conflictos el espíritu y competencia y la esclavitud, porque el hecho de combatir una lengua
Compartir una lengua con otras personas suministra la herramienta más útil y poderosa para controlar la conducta de estas personas en provecho propio, para asusar rivalidades, anteponer los propios intereses a los ajenos, expoliar a los demás, sostenía Harris en el momento de relacionar al lenguaje en función social. La esencia de comunicación entre los individuos y miembros de diversos grupos sociales es un índice importante dentro de la estructura social. La relación entre la actitud eventual del grupo y el comportamiento social del individuo con el grupo es muy compleja y solo se puede definirla o estudiarla en detalle para el caso de grupos humanos pequeños. Si se trata de explorar la circulación de la información, los efectos que causa un mensaje entre miles y millones de personas, habrá que recurrir a una síntesis estadística. El lenguaje utilizado en la comunicación sin duda parte de intencionalidades para causar diversos efectos. La comunicación puede influir en grupos humanos a través de la difusión de conocimientos y puede moldear la opinión pública. El lenguaje utilizado en el procesamiento de los mensajes es un punto de referencia en el momento de estudiar las relaciones que ocurren entre los miembros de un grupo social. Un grupo se compone de entre de dos o más personas unidas por una relación social y la comunicación es un fuerte mecanismo de cohesión social. Manifiesta el autor también que el vínculo entre los miembros del grupo puede consistir en cualquier relación interpersonal. Cada relación comunicacional desempeña un papel muy importante en las funciones del grupo y es la información la que tiende a homogeneizar los componentes. El lenguaje desempeña una función muy importante dentro de la red de información y puede inclusive causar que los miembros sustenten una sola opinión. Por otra parte, la necesidad de comunicarse hace posible que un miembro desee modificar el estatus que ocupa en la jerarquía o que desea incorporarse a un subgrupo de un grupo principal. Cuando un miembro no puede desplazarse en la dirección deseada, siempre querrá hablarlo al respecto. Otra función importante para comunicarse se basa en el deseo de los miembros del grupo de expresar sus emociones. En 1950, Fastinger señaló que los mensajes expresivos no son instrumentales, sino consumatorios. Cualquiera que sea su técnica, sus instituciones o sus modos de vida, todos los grupos humanos tienen a disposición por lo menos de un sistema de signos que se aproxima lo suficiente al utilizado en los demás grupos como para llamar a todos con el nombre común de lenguas. Por otra parte, todas estas se distinguen en los lenguajes animales, así como los lenguajes o lenguas artificiales inventadas por el hombre. Lo notable es a la vez la universalidad del fenómeno y la diversidad de formas que adquiere su universalidad, porque es evidente que todo grupo reconocido como humano debe valerse de una lengua y su diversidad porque no se comprende a priori por qué las lenguas deban de estar tan diferentes como sostiene Frédéric Francois. Es evidente que el lenguaje desempeña una trascendente función de cohesión social, pero el lenguaje, que es un instrumento social de comunicación, puede adquirir tantos usos como individuos haya dentro de un grupo. El lenguaje y su función social son también lenguaje herramienta, como institución que no depende en conjunto de los individuos. Esto quiere decir que se impone por compulsión. No cabe duda que el lenguaje es un producto social muy importante en el desarrollo de la personalidad del individuo dentro de la sociedad y que la sociedad es el lenguaje que se usa. Emilio de Lorenzo sostiene que el hombre en solitario no alcanza la facultad de hablar, porque el lenguaje es comunicación y vuelve a decir, sin acudir a la etimología latina del término, que para comunicarse necesita por lo menos dos sujetos. Para desarrollar la importancia del lenguaje en su función social, se ha creado la sociolingüística, actividad que se extiende para poner de relieve el estudio científico de las relaciones entre el lenguaje y comunicación con la sociedad.
Para poder analizar lógicamente el tema referido al lenguaje y comunicación, se debe partir de la relación existente entre estos términos.